Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Pensemos un segundo en el dinero. Usualmente, lo vemos como monedas, billetes, quizá un número en una aplicación, pero ¿y si lo pensamos como lo que realmente es? Como una tecnología. Una que, como toda tecnología, está siempre en evolución y parece que en este momento está mutando a algo nuevo, pasando de ser una simple herramienta de intercambio a algo mucho más complejo, un sistema para registrar y potencialmente dirigir nuestro comportamiento. Hoy vamos a hacer un análisis profundo partiendo de un texto con un título que ya te deja pensando: de la materialidad del valor al dinero como permiso de existencia. Nuestra misión es desempacar esa trayectoria y entender cómo pasamos del valor de algo que era utilitario, más allá de lo transaccional, a otra cosa, no transable, ni acumulable, ni transferible, con unas reglas de acceso y uso totalmente distintas. Exacto. Y el punto de partida del análisis es clave. Esta transición no es una casualidad, es, digamos, la culminación de un proceso de desmaterialización que lleva siglos, pero que en los últimos 50 años se ha acelerado de una manera casi exponencial. Lo que haremos hoy es analizar esas señales de cambio y, sobre todo, qué significa todo esto para la soberanía de cada individuo en el mundo que ya estamos empezando a vivir. De acuerdo. Para entender a dónde vamos, el texto nos propone algo lógico. Mirar de dónde venimos nos lleva casi al principio de todo, a los primeros hombres de la clase Homo cooperans. Son tribales, nómadas, cazadores y recolectores. Para él el valor era simple, inmediato, material: la fruta que recogía, la presa que cazaba, un poco de sal, cosas que se podían tocar, usar, defender. Y fíjate que el análisis subraya algo ahí. En ese estado había una libertad, quizá muy cruda, sí, pero absoluta sobre los recursos propios. Buscaba solo lo que necesitaba, conservaba solo aquello con lo que podía cargar. El cambio de paradigma, lo que le da la vuelta a todo, ocurre con el sedentarismo. Cuando empezamos a acumular excedentes, esa herramienta de intercambio empieza a transformarse en lo que el autor llama una arquitectura de obediencia. Arquitectura de obediencia. Suena bastante fuerte. ¿A qué se refiere exactamente? Se refiere a que el dinero deja de ser solo una herramienta y empieza a estructurar relaciones de poder. Ya no es solo un medio para sobrevivir, sino un mecanismo para organizar la sociedad, y casi siempre de forma jerárquica. Quien controla el excedente, controla a la gente. Y de ahí, el texto nos hace dar un salto gigantesco hasta hoy. Un salto que nos deja en un mundo donde, según el informe, más del 90% del dinero ya es digital, o sea, ya no existe físicamente. Pasamos del dinero mercancía, como el oro, al dinero fiduciario que vale por confianza, y ahora estamos en lo que el texto describe como un espectro de bits. Un espectro de bits en registros centralizados. Y la implicación de ese salto es lo que el documento califica como una autonomización alienante. A ver, para un momento. Autonomización alienante. Suena complicado y, la verdad, bastante alarmante. ¿Podemos desglosar eso? Claro. Significa, en términos sencillos, que el dinero como que empezó a operar por su cuenta en sistemas que ya no controlamos directamente, y en ese proceso nos dejó a nosotros un poco fuera de la ecuación. Ya no tenemos dinero en el sentido físico y absoluto. Lo que tenemos es un registro en un sistema que nos da permiso para usarlo. La soberanía se delegó, y la pérdida de esa materialidad, según este análisis, es el paso previo para que el dinero pase de ser una herramienta a tomar una función de control. Entiendo. O sea, el dinero se independizó de nosotros y ahora dependemos de él, o mejor dicho, de quien lo gestiona. Y aquí es donde el análisis se pone denso, ¿no? Identifica lo que llama unas señales débiles de que algo grande está cambiando. Así es. Señales que indican que el dinero está dejando de ser un simple medio de cambio para convertirse en un sensor de identidad. La idea es que ya no solo intercambiamos valor, sino que en cada transacción estamos solicitando una validación de quiénes somos. Y supongo que el texto da ejemplos concretos, porque así dicho suena muy teórico. Totalmente. El primer indicador, y el más potente, son las monedas digitales de bancos centrales, las famosas CDBC. Más del 90% de los bancos centrales del mundo ya las están explorando, y a diferencia del dinero digital que usamos hoy, que es un registro de dinero fiduciario, estas monedas serían nativamente digitales y programables.
A ver, ¿qué significa programables en este contexto? Eso ya suena a ciencia ficción. Significa que el emisor, o sea, el Banco Central, podría incrustar reglas en el propio dinero. Podría dictar no solo qué se compra, sino quién, cuándo, dónde, y aquí está lo crucial, bajo qué condiciones de comportamiento se puede gastar. Pero eso suena extremadamente distópico. ¿El texto presenta esto como una certeza o como una posibilidad lejana? Porque la idea de que un banco central te impida comprar, no sé, un libro que considera inadecuado o que limite tus gastos en gasolina suena sacado de una novela. El texto lo presenta como una capacidad técnica que se está desarrollando activamente. No dice que se vaya a usar así mañana, pero sí que la infraestructura para hacerlo se está construyendo. Y para anclarlo en la realidad, da ejemplos de cómo la identidad ya se está fusionando con el acceso financiero. ¿Como cuáles, por ejemplo? Mencionan los casos de Vietnam y Kuwait. Allí la verificación biométrica, tu fuerte, tu huella, ya es un requisito obligatorio para acceder a servicios bancarios. Ya se acabaron las contraseñas, ahora tu cuerpo es la llave. La conclusión es directa, es el fin del anonimato transaccional. Cada movimiento financiero queda ligado inseparablemente a tu identidad biológica. ¿Y todo esto está ocurriendo en un vacío legal o ya se está formalizando? Se está cimentando legalmente y eso es lo más importante. El texto pone sobre la mesa regulaciones como la Ley Genius en Estados Unidos de julio de 2025 o el Reglamento MiCA en la Unión Europea de aplicación general desde diciembre de 2024, y advierte que no son simples ajustes técnicos, son los cimientos para una arquitectura de supervisión total. De ahí la conclusión estratégica del análisis, que es drástica. El dinero deja de ser un derecho de propiedad para convertirse en un permiso de existencia. Un permiso de existencia. Eso implica que alguien puede revocarlo. Y la siguiente pregunta es, ¿en base a qué? ¿Cómo decide el sistema si merecemos ese permiso o no? Exacto. Y ahí es donde entra el concepto de dinero-conducta. La tesis es que la capacidad para acceder a recursos ya no dependería solo de tu solvencia económica, sino de una especie de puntuación de aptitud social gestionada por algoritmos. Ya no es si tienes fondos, sino si tu comportamiento es el adecuado. Esto me suena a los sistemas de crédito social que hemos oído que se están probando en algunas partes del mundo, ¿verdad? El análisis detalla cómo funcionaría en la práctica. Describe 3 consecuencias muy profundas. La primera es la vigilancia de datos alternativos. Imagínate que para pedir un crédito, en lugar de mirar solo tus ingresos, el sistema analiza tu actividad en redes sociales, tus patrones de llamadas, los lugares que frecuentas, con quién te relacionas. Tu vida digital se convierte literalmente en la garantía de tu crédito. O en tu contra, supongo. La segunda consecuencia que mencionabas, ¿cuál es? La discriminación algorítmica institucionalizada. Los sesgos de la inteligencia artificial son un tema muy conocido. El problema es que estos algoritmos a menudo son cajas negras. El texto advierte que esto podría crear lo que llama una subclase financiera sin derecho a réplica, o sea, personas o grupos enteros podrían ser excluidos no por algo que hicieron, sino por lo que un algoritmo predice que podrían hacer. Y eso es aterrador, porque ni siquiera sabrías por qué te está negando el acceso. ¿Y la tercera consecuencia? Esta es quizá la más fácil de visualizar. La obsolescencia programada del valor. ¿Cómo sería? Como si el sueldo que te depositan el día 15 tuviera una nota que dice «gastar antes del día 30 o desaparece». Eso cambiaría por completo la idea de ahorrar. Exactamente. El ahorro se vuelve un acto de desobediencia. O imagina dinero con restricciones geográficas, fondos para un desastre natural que solo se pueden gastar en la zona afectada. Suena bien, pero la misma tecnología podría usarse para confinar económicamente a una población. Condiciona tu libertad de ahorro y de movimiento a la conformidad con ciertas normas. Por eso la frase del autor es tan lapidaria. La pertenencia al sistema económico deja de ser un derecho adquirido para ser un permiso revocable por el algoritmo. Un permiso que se puede apagar con un clic es una idea muy inquietante. Ahora, mientras el sistema centralizado avanza en esa dirección, el texto también mira hacia otro lado, ¿cierto? A lo que llama laboratorios de resiliencia. Sí. Y es un contrapunto fascinante. Nos invita a mirar a las periferias, a lugares donde el sistema oficial ha fallado y la gente ha tenido que volver a lo básico para sobrevivir. Y tenemos ejemplos reales de qué pasa cuando la confianza en el dinero oficial se rompe. El primer caso es Argentina en 2001.
En medio del colapso, sin acceso a los bancos, surgieron masivamente clubes de trueque y se imprimieron cuasi monedas locales. El factor que garantizaba el valor no era un gobierno, era la confianza directa a tu vecino, la reciprocidad comunitaria. Conozco bien esa historia. El otro caso que menciona es Venezuela, que es mucho más reciente. Frente a una hiperinflación que pulverizó el valor de la moneda, la respuesta fue múltiple. Por un lado, la dolarización informal. Por otro, el trueque, y luego algo que el texto describe con un término muy crudo, la canibalización material de infraestructuras. Un momento, ¿canibalización material? ¿Estamos hablando de gente desmantelando edificios o cables para vender el metal? Exactamente. Eso es el colapso total de la abstracción del dinero. El valor vuelve a ser lo más básico. El peso del cobre, el hierro, es una imagen brutal de hasta dónde se puede llegar cuando el sistema abstracto deja de funcionar. La necesidad de subsistir se impone sobre todo. Es una imagen potentísima. Y había un tercer ejemplo. Sí, el de Chile, después de grandes desastres naturales. En zonas donde todo colapsó, aparecieron bancos de tiempo. Yo te ayudo a reconstruir tu techo, tú cuidas de mis hijos. La confianza se basa en la solidaridad, en la proximidad física, cosas que ningún algoritmo puede medir. Y aquí el análisis traza un paralelismo muy interesante. ¿Entre qué y qué? Entre el nómada contemporáneo, esta persona que sobrevive con chatarra metálica y carroña electrónica, y el primer hombre del que hablábamos al principio. Ambos existen en un estado donde el valor está solo en lo que se puede tocar, usar y defender. Es un recordatorio de que cuando la sofisticada abstracción digital falla, lo único que queda es la materia tangible y la reciprocidad humana. Lo que nos lleva a la parte final del análisis, que entiendo que es una especie de advertencia sobre el costo de no hacer nada. Correcto. La conclusión es que la inacción, el simplemente dejar que esta transición ocurra sin cuestionarla, es una decisión en sí misma. Es aceptar pasivamente lo que el autor no duda en calificar de distopía de vigilancia total. El texto es muy claro y destaca 3 riesgos críticos. A ver, ¿cuál es el primero? La pérdida de autonomía financiera. Si es imposible operar fuera del escrutinio del sistema, se elimina el espacio para la vida privada. Pero va más allá. Se elimina el espacio para la disidencia. Si cada transacción es vigilada, cualquier forma de oposición puede ser asfixiada financieramente con un comando en un sistema informático. El segundo riesgo es más sutil, pero quizá más profundo, ¿no? Sí, es la homogeneización de la subjetividad. El miedo constante a una sanción financiera o a que te baje la puntuación te obliga a una conformidad asfixiante. Y aquí, el texto usa una expresión muy potente. Habla de una declinación de los vínculos afectivos gestados en libertad. ¿Qué significa eso? Suena terrible. Significa que cada interacción social, cada amistad, cada relación, empieza a pasar por un filtro de cálculo, de riesgo. ¿Esta persona me conviene? Asociarme con ella podría afectar mi puntuación. El miedo a la exclusión te lleva a autocensurarte, no solo en lo político, sino también en lo personal. Se pierde la espontaneidad, la confianza. Y el tercer riesgo es la consecuencia final de todo esto. Es la fragmentación y la exclusión radical, la creación de una subclase digital invisible, personas expulsadas de los circuitos de valor no porque sean pobres, sino porque sus datos biométricos no son correctos o su comportamiento no se alinea con el patrón. Serían fantasmas para el sistema, invisibles y sin recursos. Así, el viaje que propone este análisis es completamente circular. Volvemos al principio. El último hombre, rodeado de sensores y monedas programables, comparte una vulnerabilidad fundamental con el primer hombre, el nómada primitivo. Esa es la gran paradoja. Cuanto más abstracto, eficiente y algorítmico se vuelve el sistema, más evidente se hace que la esencia de lo humano, la creatividad, el afecto, la disidencia, el error, queda fuera. Es el poder que intenta convertir la existencia en un dato que se pueda gestionar y controlar. Esto nos pone a pensar. Preservar la privacidad y la dignidad no son simples preferencias éticas, son los únicos activos que no deben ser programables, son atributos de la libertad. Si los perdemos, seremos simplemente piezas de recambio en un sistema totalitario. En un mundo donde todo puede ser medido, calificado y optimizado, ¿qué partes de nuestra identidad, de nuestras relaciones y de nuestras vidas decidimos activamente mantener fuera del alcance de cualquier algoritmo? ¿Nos queda alguna vía de escape? Muchas gracias por habernos acompañado hasta este punto. Escríbenos si te interesa recibir el documento al que hacemos referencia en este episodio.